¿Alguna vez te has sentido dividido entre el amor por alguien y el deber de protegerlo de sí mismo? ¿Te has preguntado en qué momento una persona que criaste con tanto cariño empezó a volverse irreconocible? En el video de hoy vas a conocer la historia de Teresa Ramírez, una abuela que entró en la casa de su hijo en el momento exacto en que él le gritaba a su nieta de apenas 6 años y, en ese instante, tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Esta no es solo una historia sobre conflictos familiares, es sobre valentía silenciosa, sobre cómo el instinto de proteger puede ser más fuerte incluso que el miedo a perder. Al ver este video, te encontrarás reflexionando sobre los límites entre respeto y omisión, amor y responsabilidad. Entenderás cómo actitudes aparentemente pequeñas pueden revelar verdades profundas y cambiar el rumbo de toda una familia. Si alguna vez te tragaste el dolor para no causar confusión, si dudaste entre hablar o callar para mantener la paz, o si sientes que algo anda mal cerca de ti, pero aún no sabes cómo actuar, quédate conmigo hasta el final. Esta historia puede traerte claridad, fuerza, y quizá hasta el valor que tú también necesitas. Nunca fui de entrometerme en la vida de los demás, ni siquiera en la de mi propio hijo. Siempre creí que cada persona tiene su tiempo para aprender y que, a veces, el silencio de una madre vale más que 1000 consejos. Me llamo Teresa Ramírez, tengo 64 años, soy maestra jubilada y pasé buena parte de mi vida dedicada a la educación de niños pequeños. Crié a Andrés yo sola, después de que su padre se fue cuando él aún usaba pañales. Trabajé duro, con el salario contado, pero nunca dejé que faltara amor. Y quizá por eso me dolió tanto lo que viví aquel sábado. Se suponía que sería otro sábado cualquiera. Siempre paso temprano por la panadería, compro los panes que le gustan a Luna, llevo algunos libros infantiles y llego alrededor de las 9. Pero ese día me desperté más temprano de lo normal. No sé explicarlo. Parecía que algo me empujaba. Salí de casa antes de las 8, con la bolsa en el brazo y el corazón algo apretado, sin saber por qué. Al doblar la esquina de la casa de Andrés, vi que la puerta principal estaba entornada y, desde dentro, se oían gritos ahogados. Me acerqué despacio, pensando que quizá era una discusión de pareja, pero en cuanto puse un pie en la sala, sentí que el estómago se me volteaba. Andrés estaba de pie en medio de la sala, con el rostro rojo, los puños apretados, gritándole a Luna como si tuviera delante a un adulto. La niña, pobrecita, temblaba en un rincón, con las manitas mojadas de jabón. Por lo que supe después, había intentado limpiar el baño para ayudar, pero se le olvidó enjuagar bien el piso y él resbaló. Era solo eso, pero él hablaba como si ella fuera una carga, como si esa niña de 6 años fuera una vergüenza, y lo que me rompió por dentro fue ver a los 2 hijos de Paola, sentados en el sofá, riéndose de Luna, como si todo fuera un espectáculo. Me quedé parada en la puerta, mi cuerpo se paralizó, por un momento pensé que iba a vomitar, y lo que vino a mi cabeza, de forma casi cruel, fue: ¿este es el hijo que yo crié? No pude decir nada en ese momento, solo dejé la bolsa en el suelo y caminé hacia Luna. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y corrió a mis brazos como si huyera de un incendio. La abracé con tanta fuerza que parecía que podía protegerla de todo, y en ese abrazo, mientras Andrés aún hablaba, algo dentro de mí se quebró, una confianza antigua, una ilusión, algo que no sé si volverá algún día. No recuerdo exactamente qué dijo Andrés después. Creo que mi cerebro se desconectó, solo veía su boca moviéndose y esa mirada dura, como si estuviera en trance. Cuando se dio cuenta de que yo estaba allí, pareció sorprendido, pero no se calló. Aún intentó justificarse, diciendo que la niña tenía que aprender, que nadie ayudaba en casa, que él resbaló y pudo haberse lastimado. Y yo, allí, sosteniendo a Luna, intentando entender cuando mi hijo se convirtió en ese hombre cansado,
impaciente, sin empatía alguna. Paola apareció en el pasillo, cruzó los brazos y no dijo una palabra. Entonces le pedí a Luna que fuera a jugar al patio. Le hablé bajito al oído, le di un beso en la frente y ella salió despacito, con los ojitos aún húmedos. Cuando desapareció de mi vista, me giré hacia Andrés y solté todo, pero no fue a gritos. No soy de esas. Hablé del mismo modo que siempre le hablé, desde pequeño, firme, directa, sin rodeos. Le dije que lo que vi no era disciplina, era crueldad, que no estaba educando, estaba humillando, y que yo no iba a encubrirlo, porque si él aprendió algo conmigo, es que a un niño se le protege, no se le destruye. Él se quedó callado. Paola bufó, dio media vuelta y se metió en el cuarto, y yo me senté en el sofá. Miré alrededor y percibí cuán fría parecía esa casa, como si la risa de Luna fuera lo único vivo allí dentro. Sentí una tristeza tan grande, tan profunda, que parecía que me habían arrancado una parte, y al mismo tiempo, creció dentro de mi pecho una certeza. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, no podía seguir yendo allí cada sábado, sonriendo, leyendo cuentos, y hacer de cuenta que mi nieta estaba segura, porque no lo estaba, y ahora yo lo sabía. Me levanté del sofá, fui a la cocina y saqué mi celular, abrí la aplicación del banco, allí mismo, de pie, sin ceremonia, fui a la sección de transferencias y cancelé el débito automático de la financiación de la casa. Sí, porque hasta ese momento, yo ayudaba a pagar buena parte de la cuota. Nunca lo pidieron explícitamente, pero lo insinuaban, y yo, como madre, ayudaba. Solo que en ese instante comprendí que estaba manteniendo una casa donde se maltrataba a una niña y eso ya no lo iba a hacer. No dije nada, solo cancelé, y guardé el celular en el bolsillo. Cuando salí de la cocina, Andrés estaba apoyado en la pared, con la cabeza baja, no me miraba a los ojos, y quizá era mejor así, porque no sé si habría soportado ver allí al niño que un día me llamaba mami con tanto cariño. Solo dije, vuelvo a por Luna a las 3, vamos a pasar la tarde juntas, y antes de que respondiera cualquier cosa, me fui. La puerta estaba abierta, el sol pegaba fuerte y el ruido de la calle me recordó que el mundo allá afuera seguía siendo real incluso cuando el de dentro parecía derrumbarse. Fui directo a casa, pero no pude sentarme. Caminaba de un lado a otro, con la cabeza a mil. Revivía la escena, la voz de él, los ojos de Luna, todo mezclado con recuerdos antiguos, de cuando trabajaba 3 turnos y aún inventaba historias solo para que él durmiera sonriendo. ¿En qué fallé? ¿Será que lo mimé demasiado? ¿O será que él simplemente se perdió entre las presiones de la vida? La verdad es que no tenía respuestas, solo un dolor profundo y un sentimiento de urgencia. Luna me necesitaba más que nunca. Eché un vistazo a los armarios, separé ropa pequeña que guardaba de ella, juguetes que se quedaron de otras visitas. Preparé todo como si fuera a dormir conmigo esa noche, aunque aún no sabía si eso sucedería, pero quería que sintiera que tenía un lugar seguro, que no estaba obligada a quedarse donde no se siente bien. A las 2:30 fui a buscarla. El portón estaba cerrado con llave. Toqué el timbre y esperé. Paola fue quien abrió. Me miró como si yo fuera una extraña, sujetando a Luna de la mano, pero sin decir nada. Solo soltó a la niña y cerró la puerta. Luna me abrazó fuerte, como de costumbre, pero esta vez fue diferente. No dijo nada en el camino, solo apretaba mi mano con fuerza. Cuando llegamos a casa, preparé chocolate caliente, cortamos rebanadas de pastel y nos fuimos a la alfombra de la sala, donde siempre leemos juntas. Pero antes de abrir cualquier libro, preguntó bajito, ¿hice algo malo? Abuela, aquello me atravesó como un cuchillo. Respiré hondo, tomé sus manitas y dije, no, mi flor, quien se equivocó fue el mundo hoy, pero tú no. Y en ese instante supe que aquel sábado había cambiado no solo el rumbo de mi vida sino el de ella también. Más tarde,
Mientras ella dibujaba en la mesa de la cocina, me senté en el cuarto y me quedé mirando al techo, intentando organizar qué iba a hacer a partir de entonces. Porque algo estaba claro, no podía seguir fingiendo. Podía seguir yendo los sábados, llevando pan, leyendo cuentos. Pero si cada semana ella pasaba 6 días sintiendo miedo dentro de esa casa, ¿de qué servía? Mi presencia por unas horas era como dar un vaso de agua a alguien atrapado en el desierto. No quería ser alivio momentáneo, quería ser refugio de verdad. Tomé un cuaderno viejo y empecé a anotar todo lo que podría ser útil. Teléfonos de psicólogas infantiles que conocía de la época de la escuela, contacto de una abogada conocida, por si era necesario entender mis derechos como abuela. Incluso números de instituciones de protección a la infancia anoté, no porque quisiera entrar en guerra con mí hijo. Dios sabe que eso me destruía por dentro, sino porque, por primera vez, veía que si yo no me posicionaba, nadie lo haría por ella. Luna necesitaba a alguien que dijera, esto no está bien, aunque fuera solo yo. Ese mismo sábado por la noche, le mandé un mensaje a Andrés. Fue simple, directo. Escribí, mañana Luna pasará el día conmigo. Necesito que hablemos con calma el lunes. Es importante. Lo leyó, pero no respondió. No me quedé esperando. Acosté a Luna y me quedé un rato sentada, junto a la cama, observando cómo respiraba tranquila, y pensé, ¿hace cuánto que no duerme así? Porque un niño no habla con palabras, habla con el cuerpo, con el silencio, con la mirada, y ese sueño calmado me decía que había hecho lo correcto por muy duro que fuera. Al día siguiente, domingo, jugué con ella todo el día. Fuimos al parque, jugamos memoria, hicimos pastel juntas. En cada gesto suyo veía una ligereza que había desaparecido en los últimos meses. Poco a poco, fui percibiendo que Luna se había acostumbrado a una tensión que ningún niño debería cargar. Preguntaba todo el tiempo si podía hacer esto o aquello, como si esperara un regaño por cualquier cosa. Yo le decía que sí, claro, y ella siempre respondía con ese gracias, abuela, que me desarmaba. Era como si estuviera reaprendiendo a ser niña. El lunes, después de dejar a Luna en la escuela, fui directo a la casa de Andrés. Él ya me esperaba, tenía cara de no haber dormido bien. Nos sentamos en la sala y, por unos segundos, guardamos silencio. Sabía que él intentaba decidir si se defendería o me escucharía. Fui yo quien rompió el hielo. Hablé con calma, pero con claridad. Dije que lo que pasó el sábado fue grave, que ver a un niño humillado de esa forma, y más por un padre, no es solo incorrecto, es peligroso, y que si no lo reconocía, la situación solo empeoraría. Él intentó justificarse de nuevo, diciendo que estaba estresado, que tenía mucha presión en el trabajo, que Luna necesitaba aprender a obedecer, pero no lo dejé pasar. Pregunté si le parecía bien hablar así a una niña que solo quería ayudar, y más, si le parecía normal que los hijos de Paola se rieran de eso. Solo entonces pareció entender la magnitud de lo que había hecho. Bajó la mirada y se quedó callado, y por primera vez desde que entré en esa casa vi en su rostro un resquicio del niño que un día confiaba en mí para todo. Le dije que seguiría viendo a Luna, pero que las cosas iban a cambiar, que ya no fingiría que todo estaba bien, que, si era necesario, buscaría ayuda profesional tanto para ella como para él, y que no me importaba si eso causaba fricción. Mi prioridad ahora era proteger a mi nieta. Él escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo, necesito pensar. Respondí, piensa rápido, y me fui yo, porque ya no podía caminar sobre cáscaras de huevo, no cuando se trata del bienestar de un niño. Ese mismo día, marqué una cita con la orientadora de la escuela de Luna. Quería saber cómo estaba en el ambiente escolar, si mostraba señales de tristeza, miedo, ansiedad. La profesora fue muy amable, pero también honesta. Dijo que, aunque Luna era una niña cariñosa e inteligente, se mostraba retraída, a veces incluso asustada cuando alguien alzaba la voz.
Eso confirmó lo que ya sabía en el corazón, no era un episodio aislado, era un patrón, y no iba a permitir que ese patrón se repitiera en silencio. El martes, Andrés apareció en mi casa al final de la tarde, no avisó, solo tocó el portón y esperó. Abrí con el corazón apretado, sin saber qué tipo de conversación vendría, pero, para mi sorpresa, no vino a pelear. Tenía la mirada baja, las ojeras profundas. Entró, se sentó en la silla de la cocina y empezó a mover los dedos, como hacía cuando era pequeño y quería confesar algo. Dijo que pensó mucho en lo que le dije, que se sintió avergonzado cuando se vio en mis ojos no como hombre, sino como hijo, y que quizás se había pasado de la raya con Luna. Quizá, dijo, no salté de alegría, ni lloré de alivio, porque una cosa es reconocer, otra es cambiar, pero el simple hecho de que viniera, sin orgullo, ya fue un primer paso. Pregunté si aceptaría hacer terapia familiar. Él dudó, dijo que no sabía, que nunca lo había hecho, que tenía miedo de abrir ciertas cajas. Y fui sincera, le dije que ya no era cuestión de querer o no, era una necesidad, porque, si no lograba verse a sí mismo, seguiría lastimando a quien más lo necesitaba. Él guardó silencio, pero no dijo no. Y eso, en ese momento, ya era mucho. Esa misma semana, contacté con una psicóloga especializada en relaciones familiares. Programé una primera consulta para mí, para entender cómo lidiar con todo esto de forma equilibrada. Luego acordé con ella iniciar sesiones con Luna. Quería que tuviera a alguien externo con quien pudiera hablar, alguien que escuchara sin juicios. Expliqué todo con cuidado a Luna, diciéndole que era un lugar donde podía decir todo lo que sintiera, incluso si era difícil. Ella solo preguntó, incluso si digo que tuve miedo de papá, y aquello me partió. Respondí con el corazón en la garganta, principalmente si es eso, mi amor, porque allí comenzaba el cambio, no en el grito, ni en el enfrentamiento, era en ese espacio donde ella podía sentirse libre para ser quien es, hablar sin miedo, no cargar culpas que no le pertenecían, y si Andrés realmente quería transformarse, tendría que hacer lo mismo, mirar dentro de sí, enfrentar la incomodidad, aprender a ser padre de verdad, no solo alguien que paga cuentas e impone reglas. Yo, como madre y abuela, ya no podía vivir intentando proteger a todos de lo que nadie quería ver. En los días siguientes, noté que Luna empezó a cambiar la manera de mirar. Seguía siendo tímida, seguía siendo cuidadosa, pero ya no andaba como si pisara vidrio. Aquí en casa, volvió a cantar, a dibujar por horas, a reír fuerte esa risa suelta de niño, que parece limpiar el aire, y empecé a anotar esas pequeñas victorias en un cuadernito. Era mi forma de recordar que, incluso en medio de tanto dolor, aún podemos construir sanación, un día a la vez, con pequeños gestos, con seguridad, con escucha. Hubo una noche en que se durmió abrazada a uno de mis abrigos, diciendo que su olor le traía sueños bonitos. Lloré bajito en el baño, porque aquello decía mucho más que palabras. Luna se estaba reconstruyendo, y yo también, pero, al mismo tiempo, me venía un miedo. ¿Y si un día Andrés pensaba que yo estaba alejando a su hija? ¿Y si decidía cortar mi contacto con ella? Sabía que necesitaba actuar con cautela, que no servía crear una nueva guerra, pero también sabía que, ahora, mi papel ya no era agradar, era proteger. El sábado siguiente, llevé a Luna de regreso a su casa, como acordado. La despedida fue difícil. Me pidió quedarse un día más. Quería que le leyera el libro nuevo que empezamos. Quería dormir conmigo, pero respiré hondo y expliqué que debíamos respetar los acuerdos, que era importante mantener la rutina. Asintió con la cabecita, pero apretó mi mano más tiempo de lo normal. Cuando toqué el timbre, Andrés mismo abrió. Me miró de un modo diferente, parecía cansado, pero más ligero. Agradeció con todas las letras que yo la hubiera cuidado. Respondí simplemente, es mi nieta, Andrés.
nunca dejaré de estar aquí por ella, y me fui. Yo volví con el corazón pesado y aliviado al mismo tiempo, porque, aunque sabía que aún había un largo camino por delante, estaba segura de que algo esencial había cambiado. El silencio se había roto, y cuando el silencio se rompe, el ciclo empieza a resquebrajarse. Fue ese día que comencé a escribir una carta, no para entregarla de inmediato, sino para dejarla lista, una carta para mi nieta, para que la lea cuando crezca, para que sepa que, incluso cuando parecía que nadie veía, alguien vio y actuó. Empecé a dejar esa carta dentro de mi cajón, junto a otros recuerdos que fui juntando a lo largo de los años: fotos, notas, dibujos de Luna. Cada vez que algo importante ocurría, anotaba un fragmento. No quería que creciera sin saber lo que vivió, no de un modo doloroso, sino con verdad, porque hay cosas que uno necesita saber para entender de dónde viene su fuerza, y sentía que, algún día, esa carta podría darle precisamente eso: un sentido de pertenencia, de protección, de amor que resistió incluso cuando todo parecía fallar. A fin de ese mes, Andrés me llamó diciendo que había comenzado terapia. Dijo que estaba intentando comprender por qué se irritaba tanto, por qué descargaba en Luna. No fue una conversación larga ni emotiva, pero fue honesta. Le dije que esperaba que encontrara su camino, porque sabía que su rabia venía de dolores antiguos, mal curados, de frustraciones que nunca supo nombrar. Solo que ahora tenía responsabilidad y no podía trasladar eso a una niña. Él escuchó, dijo: estoy intentando. Por primera vez, le creí. Mientras tanto, Luna y yo fuimos creando una rutina solo nuestra. Todos los miércoles venía aquí después de la escuela y teníamos la tarde del afecto, como ella misma la llamó. A veces hacíamos galletas, a veces pintábamos, a veces solo nos acostábamos en la hamaca y mirábamos las nubes. Y en esos momentos, veía lo que realmente cura a un niño: la presencia, no un regalo caro, no una lección moral. Es mirada en los ojos, es tiempo, es regazo, es saber que hay alguien allí que te ama incluso cuando te equivocas. Y yo me encargué de mostrarle eso siempre que pude. Un día, en medio de un juego, me miró y dijo: abuela, aquí puedo equivocarme, ¿verdad? Y aquello quedó resonando en mi cabeza. ¿Cuántos niños crecen sin ese derecho, sin ese espacio? Le dije: claro que sí, mi amor. Aquí, equivocarse no es peligro, es solo parte de aprender. Y fue en ese momento que tuve certeza de que estaba haciendo lo que debía. Ya no se trataba de lo que pasaría entre mi hijo y yo, o entre él y su esposa. Se trataba de lo que podía construir con Luna ahora, y eso, nadie me lo impediría. Con el tiempo, Paola empezó a mostrarse más reacia a mi presencia. Mandaba recados por Andrés, preguntando si no era exagerado que Luna pasara tanto tiempo conmigo, o diciendo que eso interfería con la dinámica de la casa. Pero no retrocedí. Siempre decía, con toda la calma del mundo, que no me alejaría de mi nieta, y que, si querían hablar de eso, que lo hicieran directamente conmigo, nunca faltando al respeto, pero tampoco volviéndome pequeña para complacer a nadie, porque había entendido, aquel sábado, que la omisión también es una forma de violencia. Una vez, durante un almuerzo familiar, Paola hizo un comentario ácido: ella solo se porta bien contigo porque la mimas demasiado. Respiré hondo, sonreí, y respondí: se porta bien porque se siente segura. Un niño que se siente seguro florece. La mesa quedó en silencio. Andrés me miró con una mezcla de vergüenza y gratitud, y seguí comiendo, como quien sabe que hizo lo correcto, porque ya no necesitaba la aprobación de nadie. Mi función allí era clara: yo era el pilar que quedaba, y para Luna, eso bastaba. Hubo una noche, casi a fin de año, en que Luna me llamó desde el celular de su padre. Tenía la voz bajita, preguntó si podía dormir en mi casa, aunque no fuera día acordado. Dijo que mamá estaba enojada y que solo quería un lugar donde estar calladita. Mi corazón se aceleró.
Fui a buscarla de inmediato, no pregunté detalles en ese momento, solo la abracé. Al día siguiente, con más calma, contó que se le cayó un vaso de jugo en el sofá y que mamá le gritó mucho. Le dijo que era un estorbo. Eso me dejó sin aire. Fue entonces cuando percibí que quizá la situación era aún más grave de lo que imaginaba, porque un niño puede hasta pasar por alto un tirón de orejas, un castigo, pero palabras así, dichas por quien debería proteger, se alojan profundo, destruyen por dentro. Sabía que debía actuar, pero con estrategia. Empecé a anotarlo todo, registros de frases, actitudes, horarios, reacciones, no para usar contra nadie, sino para tener respaldo, por si necesitaba recurrir a algo más formal, porque si algún día llegaba a pelear por una guarda compartida, quería estar preparada. Hablé con la psicóloga de Luna sobre esta situación, me escuchó con atención, tomó notas y confirmó que la niña presentaba señales de ansiedad. Dijo que aún no era algo grave, pero que el ambiente donde vive influye directamente en cómo se percibe en el mundo. Me orientó a mantener el vínculo fuerte, a seguir siendo ese puerto seguro, pero también sugirió que considerara acudir al consejo tutelar si se repetían episodios como ese, es decir, no era exageración de mi parte, era celo, era cuidado, era amor en forma de acción. Eso me dio aún más firmeza, no para confrontar, sino para actuar con claridad. Empecé a estudiar más sobre los derechos de los abuelos, sobre medidas de protección y cómo funciona el acompañamiento psicológico en situaciones familiares delicadas. No quería arrancar a Luna de la convivencia con su padre lejos de eso, solo quería garantizar que tuviera un espacio donde pudiera crecer sin miedo, y, si para eso yo tenía que convertirme en la persona incómoda de la familia, que así fuera, porque ya estaba en la edad de no aceptar algo malo solo para guardar las apariencias de armonía. En una de las consultas de Luna, la psicóloga me llamó para hablar a solas. Contó que, en una actividad de dibujo, Luna dibujó una casa dividida. De un lado, había color, flores, una hamaca. Del otro, todo era gris. Y cuando le preguntaron qué era eso, respondió: aquí es la casa de la abuela, allí es la de mamá. Me quedé con un nudo en la garganta. Aquello lo decía todo. La forma en que veía los espacios hablaba más que cualquier relato. Era más que una preferencia, era una señal clara de donde se sentía bien y donde no encontraba paz. Regresé a casa con ese dibujo en la cabeza. No pude dormir bien. Pensé en cómo un niño de 6 años puede cargar tanto, y cómo, a veces, subestimamos lo que sienten solo, porque aún no saben ponerlo en palabras. Al día siguiente, agendé una reunión con la asistente social de la escuela. Llevé todo, anotaciones, informes de la psicóloga y el historial de episodios que venía documentando. No quería denunciar a nadie, quería orientación. Quería saber qué podía hacer legalmente como abuela para asegurar que mi nieta no fuera silenciada de nuevo. La asistente social fue muy atenta, leyó todo con calma, hizo preguntas, escuchó cada detalle. Al final, me explicó que podía presentar una solicitud formal de visita regular extendida o incluso pedir una escucha protegida para Luna, en caso de que se repitieran los episodios con la madre, pero recomendó que, antes de eso, intentáramos una mediación familiar. Dijo que, en estos casos, siempre es mejor un camino que preserve los vínculos si hay apertura. Estuve de acuerdo, no quería romper con nadie, solo quería asegurar que Luna fuera escuchada, de verdad. Al final de esa semana, propuse a Andrés que participáramos juntos en una sesión de mediación. Él se mostró algo desconfiado al principio. Dijo que Paola probablemente no aceptaría, pero que él iría. Organizamos la primera charla, fuimos, y para mi sorpresa, él fue honesto. Dijo que no sabía manejar el carácter de su esposa, que se sentía ahogado y que, a veces,
dejaba pasar cosas por miedo a crear más conflicto. Admitió que estaba fallando como padre. Eso me emocionó, porque sabía que él tenía sus heridas, pero oírlo reconocerlo me dio un hilo de esperanza. La mediadora propuso que Paola participara en la próxima sesión. Confieso que dudé que fuera, pero llegó seria, a la defensiva, con los brazos cruzados todo el tiempo. Aún así, escuchó. Cuando la mediadora le preguntó cómo veía la relación con su hijastra, Paola dijo que hacía lo posible, que un niño tiene que aprender a arreglárselas y que Luna es muy sensible. Me contuve, pero la mediadora fue firme. Dijo que la sensibilidad en un niño es señal de inteligencia emocional, y que invalidarla podía generar consecuencias serias. Por primera vez, vi a Paola tragar saliva. Al salir, no me miró a los ojos, pero tampoco discutió, y eso ya fue una victoria. Poco a poco, fui percibiendo que esas conversaciones generaban pequeños cambios. Nada extraordinario, pero señales. Andrés empezó a preguntar más por Luna. A veces la recogía en la escuela y hasta me pidió consejos sobre cómo lidiar con sus crisis de llanto. No lo romantizaba, sabía que no era un cuento de hadas, pero ver a mi hijo intentando, aunque fuese con tropiezos, me dio la sensación de que quizá, solo quizá, si había posibilidad de reconstrucción. En casa, seguí con los registros, no por desconfianza, sino porque aprendí que la memoria falla y el documento protege. Anotaba todo, días en que Luna dormía aquí, frases que decía, actitudes que observaba. Eso me daba una sensación de control en una situación donde todo parecía frágil, y al mismo tiempo, me permitía acompañar su desarrollo con más atención. Empecé a notar que estaba más confiada, más parlanchina, dibujaba con más color, jugaba con más libertad. Eso, para mí, era la verdadera medida de progreso. Un día, Luna vino con un billete doblado en la mochila. Era una cartita hecha en la escuela. Cada niño debía escribir sobre el lugar donde se siente más feliz. La suya decía, en casa de mi abuela, donde puedo respirar tranquila. No aguanté, lloré al leer esas palabras sencillas, porque allí estaba todo, toda la lucha, todo, el dolor, toda la resistencia silenciosa desde aquel sábado, y allí también estaba la respuesta, incluso sin entender todo. Luna sabía reconocer donde el amor era genuino y eso me daba fuerzas para continuar. Con el paso de los meses, las cosas comenzaron a estabilizarse, no completamente, pero de manera más saludable. Andrés seguía en terapia. Paola, aunque sin mucho entusiasmo, empezó a ser más cuidadosa con las palabras, y yo me mantuve firme, sin renunciar a mi presencia. En fechas especiales, como cumpleaños o Navidad, aún había cierta tensión, pero ya no me trataban como una carga, quizá por respeto, quizá por temor. Lo que importaba es que Luna seguía teniendo un espacio seguro, y eso, al fin y al cabo, era lo que más quería garantizar. Pero nunca dejé de estar atenta, porque sé que basta un descuido para que todo vuelva a ser como antes. Un niño es frágil, y un adulto lleno de dolor es una bomba de tiempo. Por eso mantuve mis conversaciones con la psicóloga. Seguí participando en la escuela y mantuve la rutina de las tardes con Luna. Y, más que eso, empecé a reconectarme conmigo misma, a cuidar mi salud, mis deseos, mis pausas, porque entendí que, para ser apoyo de alguien, una también necesita estar entera, y yo me había perdido de eso por mucho tiempo. Volví a asistir a un grupo de lectura para mujeres de mi edad. Era cada jueves por la mañana, en una pequeña biblioteca cercana. Allí reencontré a una amiga de la escuela, Mariela, que también era abuela, y vivía dilemas parecidos. Nuestras charlas me hacían bien, me recordaban que no estaba sola, que ser madre de un adulto y abuela de un niño es una cuerda floja que muchos intentan equilibrar. Hablar de todo aquello fuera de casa, sin juicio, me trajo una ligereza que no sentía hacía tiempo. También empecé a escribir, no solo la carta para Luna,
sino pequeños textos sobre lo que venía viviendo, cosas que quizá algún día convierta en un libro o no. Lo importante era sacarlo de dentro, registrar lo que duele, lo que cura, lo que enseña. Era una forma de no enfermar, de recordarme que lo que pasó aquel sábado fue un parteaguas, uno de esos momentos que nunca planeas pero que lo cambia todo. Yo no elegí ver lo que vi, pero después de verlo, no podía dejar de verlo, y fingir que no ocurrió sería cobardía. Conmigo, con ella, hubo un sábado, meses después, en que Luna me preguntó si recordaba aquella vez que tuvo miedo. Le dije que sí, y le pregunté si aún sentía eso. Pensó un instante y respondió, menos. Ahora sé que estás conmigo. Aquello me desarmó, porque la seguridad de un niño no viene solo de muros o juguetes. Viene de la constancia, de la repetición del afecto, de saber que hay alguien que no se irá. Y en ese momento supe que, incluso sin cambiar el mundo entero, había cambiado el suyo. Andrés también estaba diferente, seguía teniendo sus momentos de dureza, pero ahora pedía perdón, escuchaba más. A veces me llamaba solo para preguntar cómo estaba la niña, algo simple, pero que para mí era grande. Veía un esfuerzo real allí, quizá por culpa, quizá por amor, o ambas cosas. No importaba, importaba que él intentaba ser mejor que aquel hombre que sexta gritando aquella mañana, y, en el fondo, deseaba que lo lograra, porque, pese a todo, seguía siendo mi hijo, y nadie conoce sus heridas mejor que yo. Paola, por otro lado, seguía siendo una incógnita. Nunca se acercó de verdad, ni hizo por construir un puente conmigo. Siempre era cordial, pero fría. Aprendí a no esperar más que eso. Lo que me preocupaba, sin embargo, era el vínculo entre ella y Luna. Era evidente que había distancia. La niña parecía moldearse cuando estaba cerca de la madrastra, como si siempre intentara no molestar. Y eso me inquietaba, porque sabía cuánto podía marcar algo así en la infancia. Sabía que esa ausencia afectiva se convierte en un vacío más tarde. Una tarde, Luna dibujó una familia. Estaban el padre, yo, ella e incluso los hermanastros. Pero Paola no aparecía. Pregunté por qué y respondió, porque ella no me quiere. No supe qué decir. Respiré. Me agaché hasta quedar a su altura y dije, a veces las personas tienen dificultades para demostrar cariño, pero eso no tiene que ver contigo, tiene que ver con ellas. Ella guardó silencio, pero asintió. Después de eso, empecé a trabajar con la psicóloga maneras de reforzar la autoestima de Luna sin ocultar la realidad, pero también sin alimentar rencores que no le correspondía cargar. Fue por esa época que tomé una decisión. Volví a dar clases voluntarias de lectura a los niños del barrio, algo sencillo, 2 veces por semana, en mi sala. Luna adoraba participar, se sentía ayudante de la abuela, leía conmigo, organizaba los libros. Eso la fortalecía, le daba sentido, estructura, confianza. Era hermoso ver cómo, aún tan pequeña, ya tenía una fuerza dulce, y allí, rodeada de otros niños, florecía. Ayudar a los demás se volvió también una forma de curarse a sí misma, y yo me veía en ella, como si mirara a la Teresa de décadas atrás. En uno de esos días, mientras ordenábamos los libros, me dijo, abuela, cuando crezca quiero tener una casa como la tuya. Pregunté por qué y respondió, porque aquí podemos equivocarnos, reír y comer pan calentito. Sonreí, eso lo era todo, porque, al fin y al cabo, esto es lo que necesita un niño, un lugar donde pueda existir sin miedo, donde el afecto sea simple, donde el error no se convierta en castigo, donde el silencio no sea amenaza, sino paz. Y allí, en ese instante, entendí que lo que comenzó como un sábado de dolor se había convertido en un proyecto de amor. En su 7º cumpleaños, me aseguré de preparar todo en casa. Le pregunté cómo quería la fiesta y respondió sin dudar, con libros, pan de queso y los niños del grupo. Hice exactamente como soñó. Colgué banderines de colores,
Preparé una mesa llena de bocadillos simples y convertimos la sala en una mini ciudad de historias. Fue una de las tardes más felices que he vivido en los últimos tiempos. Luna estaba radiante, corría de un lado a otro, con esa sonrisa que me recordaba a la de Andrés de pequeño. Antes de que todo se convirtiera en responsabilidad y prisa, Andrés vino, trajo un regalo bonito y se quedó un buen rato, jugó con su hija, conversó con los demás invitados e incluso se ofreció a lavar los platos al final. Vi allí a un hombre intentando, aún tímido, quizá lleno de culpa, pero intentando. Paola no apareció, mandó un mensaje frío, diciendo que estaba ocupada. Luna no preguntó por ella, y eso me partió y me alivió al mismo tiempo, porque ningún niño debería acostumbrarse a la ausencia, pero, al menos, no dejó que eso arruinara su día. Estaba entera, presente, feliz, y eso era todo lo que importaba. Aquella noche, después de que todos se fueron, Luna me pidió dormir en la hamaca. La envolví en una manta y me quedé allí, sentada al lado, mirando las estrellas por la rendija de la ventana. Pensé en todo lo que había cambiado desde aquel primer sábado. Pensé en cómo, si hubiera ignorado mis instintos ese día, tal vez hoy todo sería diferente. Quizá Luna sería una niña callada, retraída, llena de miedos escondidos. Y quizá yo misma viviría con el peso de no haber hecho nada. La omisión nos envejece de un modo cruel. Actuar, incluso con miedo, da vida. Años atrás decía que no quería meterme en la vida de mi hijo. Hoy entiendo que no se trata de meterse, se trata de estar presente cuando la presencia es necesaria. La maternidad, incluso después de que el hijo es adulto, todavía exige valentía, y la abuela en la que me convertí solo es fuerte hoy porque, un día, fui la madre que tuvo que sostener el mundo sobre los hombros. Nada fue fácil, pero mirar a Luna dormir tranquila en esa hamaca, con el rostro sereno, me da certeza de que valió la pena, y que lo haría todo de nuevo, las veces que hicieran falta. Poco tiempo después, recibí una llamada de la escuela. Era la directora, diciendo que Luna había sido elegida para presentar un trabajo de lectura en una feria cultural. Me emocioné, no solo por el reconocimiento, sino porque ella misma se inscribió, sin que nadie la animara. Cuando pregunté cómo se le ocurrió la idea, dijo, quería mostrar a otros lo bonito que es cuando encuentras una historia que te abraza. Esa frase me tocó, porque fue eso lo que la lectura hizo por ella y quizá también lo que yo quise hacer desde aquel sábado, abrazar con presencia. El día de la presentación, me senté en primera fila, vi a mi nieta subir al escenario con un libro en las manos y el cabello recogido como siempre que viene aquí. Respiró hondo y leyó con firmeza, frente a decenas de padres y niños. Apenas pude parpadear. Esa niña no era solo una lectora de 7 años, era la prueba viva de que el amor, cuando se siembra bien, florece. Después me dio un abrazo apretado y dijo al oído, fue para ti. Me quedé en silencio, con las lágrimas cayendo, porque ya no había nada más que decir. Al salir, Andrés me agradeció otra vez. Dijo que, sin mí, quizá ni estaría tan cerca de la hija como ahora, que tenía miedo de haber repetido patrones que él mismo sufrió de niño. Le tomé la mano por un instante. No dije todo está bien, porque no lo estaba, aún había mucho que sanar. Pero dije, lo importante es que empezaste. Asintió. A veces, eso es lo que se espera de un hijo adulto, que reconozca, que se responsabilice y que esté dispuesto a cambiar. Lo demás, el tiempo ayuda a acomodar. Hoy, cuando miro atrás, veo que todo empezó aquel sábado, ese día en que fui a entregar pan y encontré gritos, en que entré por una puerta entornada y salí con el corazón hecho pedazos. Pero también fue el día en que algo despertó en mí, la parte de la mujer que no se calla, que no se inclina, que no terceriza la responsabilidad de cuidar. Y si puedo dejar algo a Luna, además de recuerdos y libros, quiero que sea esto, la certeza de que nunca estuvo sola, que, incluso en los días en que todo era confuso,
alguien vio y eligió actuar. Después de aquel episodio en la escuela, empecé a pensar en registrar oficialmente el vínculo que Luna y yo construimos. Hablé con una abogada amiga, le expliqué todo el historial, y me orientó a presentar una solicitud formal de derecho de convivencia ampliada. No era un proceso contra nadie, era una forma de garantizar legalmente lo que ya ocurría en la práctica, que Luna tuviera en mí un pilar continuo, reconocido por ley. Andrés no se opuso, Paola tampoco, quizá por cansancio, quizá por alivio. La solicitud fue aceptada, y sentí que algo se consolidaba, como si ese amor finalmente tuviera respaldo. Con esa seguridad, pude respirar mejor. Empecé a dormir más tranquila, sin ese peso constante en el pecho, y noté que Luna también estaba más estable. Las crisis de ansiedad disminuyeron, los silencios fueron siendo más cortos. Incluso comenzó a inventar historias con personajes inspirados en nosotras dos. Yo siempre era la lechuza sabia del bosque o la abuela que salvaba el pueblo con libros mágicos. Me divertía con eso, pero también veía allí el reflejo de cómo me veía, como alguien que protege, guía, enseña, y eso, para mí, era el mayor reconocimiento que podía recibir. Una mañana cualquiera, mientras preparábamos el desayuno, Luna me dijo: abuela, un día quiero tener una nieta para hacer lo mismo que hiciste conmigo. Me quedé quieta, sostuve la cuchara en el aire, intentando no desmoronarme, porque lo que me dijo no fue solo bonito, fue profundo, fue la confirmación de que algo dentro de ella quedó marcado, no por el dolor que sufrió sino por el amor que recibió después. Y en ese momento tuve certeza de que todo el esfuerzo valió la pena, toda la exposición, cada reunión, cada conversación difícil, cada lágrima, porque, al final, es esto, la forma en que amamos moldea lo que permanece. Llegamos a un punto de equilibrio. Andrés sigue en terapia, Paola mantiene cierta distancia, pero sin más agresiones, y Luna vive entre los dos hogares con más ligereza. Aquí, sigue, teniendo sus tardes fijas, sus historias, sus conversaciones en la almohada. Siento que todavía hay mucho que descubrirá, que entenderá, con el tiempo, pero al menos, ahora, crece sabiendo que tiene elección, que tiene voz, que tiene un lugar donde la escuchan sin miedo, y yo, sigo aquí, vieja, cansada a veces, pero entera, porque, cuando amas de verdad, descubres fuerzas que ni sabías que tenías. A veces me pregunto cómo estaría Luna si hubiera llegado 10 minutos más tarde aquel sábado, o si hubiera pensado que no era asunto mío. El pensamiento me da escalofríos, porque la línea entre intervenir y callar, cuando se trata de familia, es muy delgada, y es fácil convencerse de que es mejor no involucrarse. Pero hoy sé, mi silencio aquel día habría sido complicidad. Y nada duele más que darse cuenta de que pudiste proteger a alguien, y elegiste no hacer nada. Menos mal que no elegí el silencio. Hay días en que todavía siento miedo, de retrocesos, de recaídas, de un nuevo grito resonando, donde debería haber abrazo, pero cuando eso ocurre, miro a Luna, al modo en que me llama, como se acurruca en mi regazo, cómo se siente libre para decir cuando está triste o confundida, y percibo que, incluso si el mundo entero se derrumbara, este vínculo resistiría, porque fue construido en el dolor, sí, pero también en el coraje, en el cuidado, en la decisión diaria de no rendirse, y eso nadie nos lo puede quitar, ni el tiempo, ni el cansancio, ni los rencores. El otro día, me pidió grabar nuestras lecturas. Dijo que quería escuchar mi voz cuando sintiera saudade. Empecé a grabar pequeños audios, leyendo los cuentos que más nos gustan. Guardé todo en un pendrive con su nombre. Es mi regalo para el futuro, una especie de herencia invisible, pero poderosa, porque, cuando ya no esté aquí, quiero que sepa que estuve en cada palabra leída, en cada historia compartida, en cada elección silenciosa hecha por amor. Y que, aún sin prometer nada,
di todo lo que pude, y quizá eso sea lo que define lo que vivimos, un amor que no hizo ruido, pero que lo transformó todo. No fue necesario gritar, amenazar ni romper con escándalo. Bastó llegar en el momento justo, decir lo que había que decir y quedarse incluso cuando era incómodo, quedarse incluso cuando fui mal vista, quedarse por ella, porque el amor, cuando es verdadero, no necesita demostrar nada a nadie, simplemente hace, y lo que hice por Luna no fue heroísmo, fue instinto, fue la respuesta a algo que mi corazón gritó antes de que la razón lo entendiera. Hoy en día, la puerta de la casa de mi hijo ya no me causa aquel nudo en la garganta, sigue siendo difícil, a veces. El recuerdo de aquel sábado aún vive en mí, pero ahora, cuando toco el timbre y Luna corre a abrazarme, siento que algo se recompuso, no como antes, quizá nunca lo sea, pero de un modo nuevo, más verdadero, más consciente. Nadie finge ya que todo está bien, las conversaciones son más honestas, los límites más claros, y el amor, que existe, ese sí, permanece, aunque con grietas, sigue ahí, y eso basta. El tiempo también me enseñó a no esperar reparaciones perfectas. Aprendí a aceptar los términos medios. Andrés no se convirtió en otro hombre, pero se esfuerza. Paola no se volvió una madre afectuosa, pero parece respetar mejor los espacios. Y Luna, mi Luna, sigue creciendo como una niña lista, sensible y resiliente. Aún tiene miedos, como todo niño, pero ahora sabe que puede hablar de ellos, que tiene a alguien que escucha, valida y acoge, y esa es, quizá, la mayor herencia que una abuela puede dejar, la seguridad de ser vista, incluso cuando nadie más mira. De vez en cuando me preguntan por qué seguí insistiendo, por qué no me alejé, por qué no dejé todo para protegerme del desgaste, y la respuesta es simple: porque era mi nieta, porque la sexta nacer, la arrullé en brazos, le enseñé a leer, porque reconocí en esa mirada asustada algo que ya había visto antes en mí misma, muchos años atrás, y porque sabía que, si no hacía nada, tal vez ella creciera pensando que nadie lo haría jamás, y eso, jamás lo aceptaría, no mientras tuviera fuerza para sostener su mano. Esta historia no tiene final feliz, tiene continuidad. Se trata de heridas que se convirtieron en cicatriz, de vínculos que se rehacen con cuidado, de presencia, de no apartar la mirada, y de lo que ocurre cuando una mujer, incluso cansada, elige permanecer. Si llegaste hasta aquí, quizá hayas vivido algo parecido, quizá fuiste quien sostuvo, firme, incluso sin saber cómo. Y, si es así, solo puedo decirte una cosa: no estás sola, que nunca subestimemos el poder de un corazón atento, porque, a veces, es él quien cambia todo. La semana pasada, mientras guardaba libros antiguos, encontré aquel primer dibujo que Luna hizo justo después de aquel sábado en que todo cambió, el de la casa colorida de un lado y el otro gris. Lo guardé en una carpeta, entre las notas y billetes que fui juntando con el tiempo. Observé ese papel unos largos minutos, en silencio, y pensé: quizá nunca consiga pintar del todo el lado gris, pero pude enseñarle que existe color, que existe risa, que existe otra forma de existir en el mundo, y eso, por sí solo, ya transforma futuros enteros. El domingo vino a pasar el día conmigo, mientras jugábamos a construir una ciudad con bloques. Dijo: cuando crezca, quiero escribir un libro con la historia de dos casas, una con silencio, otra con abrazo. Sonreí, contuve el llanto y respondí: será un libro hermoso, porque eso es lo que ella lleva ahora, la oportunidad de contar su propia historia sin miedo. Y si algún día olvida lo que vivió, tendrá mi voz grabada, mis notas guardadas y el rastro de cada elección hecha por amor. Nunca tendrá que dudar de que fue protegida. Por la noche, antes de dormir, me abrazó y dijo: gracias por nunca desistir de mí. Y pensé: si todo el mundo me hubiera dado la espalda, ese abrazo ya habría valido todo, porque,
Al final, lo que salva una vida no es un acto grandioso, es el gesto cotidiano, es quien se queda cuando todo se desmorona, quien dice no cuando es más fácil callar, quien ve cuando nadie más quiere ver. Y yo, Teresa Ramírez, elegí ver, y no me arrepiento, porque aquel sábado podría haberme quedado afuera, pero entré, y nunca dejé de estar allí. Si te quedaste conmigo hasta aquí, gracias. A veces, todo lo que necesitamos es alguien que mire de verdad, que diga esto no es normal cuando el mundo insiste en llamar exageración. Y quizá tú también hayas vivido algo así o conozcas a alguien que lo vivió, un momento en que fue necesario elegir entre el silencio cómodo y la acción dolorosa, y, si elegiste actuar, sabes cómo marca. Cuéntame en los comentarios si esta historia te recordó algo, o si alguna vez tuviste que proteger a alguien, aun siendo malinterpretado por ello. A veces, en las experiencias de otros encontramos el valor para seguir. Si puedes, comparte este video con alguien que creas que necesita oír esto hoy. A veces, una historia real llega en el momento justo y enciende una luz que parecía apagada hace tiempo. Y, si quieres seguir escuchando historias así de gente común, que vive lo que casi nadie se atreve a contar, quédate aquí con nosotros. Aún hay mucha vida por contar, y toda vida, cuando se escucha con el corazón, puede convertirse en refugio para alguien.